Bienvenidos a su institución educativa privada, Colegio Ingenieros Uni Guaral. Buenos días, mis niños. Hoy nos encontramos viernes 18, ¿sí? Viernes 18 del mes de septiembre del año 2020. Vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy, viernes. Primer grado de educación primaria. En el área de razonamiento verbal vamos a trabajar un nuevo tema, ¿sí? Donde vamos a observar mucho, ¿ya? Nuestro tema del día de hoy es comprensión lectora, ¿sí? ¿Y qué será la comprensión lectora? La comprensión lectora es el proceso a través del cual el lector, o sea, la persona quien lee, interactúa con el texto. Consiste en encontrar el significado de las palabras expresadas por el autor y entender el mensaje que encierran sus palabras al relacionarlo con la información previa que el lector posee. El día de hoy vamos a trabajar comprensión lectora. Vamos a hacer pequeños textos con algunas interrogantes relacionadas al texto que vamos a leer, ¿sí? Pero en la comprensión lectora hay ciertos objetivos. Conozcamos cuáles son. Bien, pues el objetivo principal de la comprensión lectora es reflexionar. Vamos a reflexionar sobre el texto que hemos leído. Vamos a leer a ver qué nos dice aquí. Reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto de los textos escritos. Sí, tenemos que reflexionar sobre el texto que hemos leído, ¿sí? Realizarnos ciertas preguntas, interrogantes. Vamos entonces a leer un pequeño texto con ayuda de nuestro libro. Vamos entonces a coger nuestro libro de razonamiento verbal. Y nos vamos a dirigir hacia la página 73, ¿sí? Entonces, nos dirigimos en la página 73, nuestro libro de razonamiento verbal. Nos dice aquí, leer en forma silenciosa la siguiente lectura. A ver, el título de esta lectura es La zorra y el espino. Una zorra saltaba sobre unos montículos y estuvo a punto de caerse. Y para evitar la caída, se agarró a un espino, pero sus púas se hicieron patas. Y sintiendo el dolor que aquellas le producían, dijo al espino: acudí a ti por tu ayuda y más bien me has herido. A lo que el espino respondió: tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí. Bien sabes, mis espinas pueden herir a todo el mundo sin querer. Bien, entonces esta es la pequeña comprensión de lectura que tenemos en nuestro libro. Vamos a pasar a desarrollar algunas interrogantes. Tenemos aquí algunas interrogantes. Nos dice, encierra la respuesta correcta. Entonces vamos a coger nuestro lapicito, ¿sí? Y vamos a encerrar la respuesta correcta
pero vamos entonces primero a leer la pregunta. Número 1 dice, el título de la lectura es, a ver, la zorra saltarina, la zorra y el espino o el espino malo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la lectura que hemos leído? La zorra y el espino, muy bien, es la alternativa B. Me dice que encierre en círculo la respuesta correcta. Los personajes de la lectura, la pregunta 2. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? ¿Las plantas y las piedras, el sol y las nubes o la zorra y el espino? La alternativa C, muy bien. Pregunta número 3 dice, la idea principal de la lectura es asaltar mucho todos los días, estar siempre atento y precavido, quejarse de todo lo malo que nos sucede. La idea principal entonces aquí será la alternativa B, ¿verdad? Estar siempre atento y precavido. La pregunta número 4 nos dice, la zorra estuvo a punto de caerse por, alternativa A, estar tranquila y leyendo, estar durmiendo sobre el pasto, estar saltando sobre unos montículos. La alternativa C, ¿verdad? Estar saltando sobre unos montículos. Muy bien. Bien, acá entonces tenemos otra lectura, ¿sí? Vamos a leer y vamos a responder las preguntas que tenemos ahí. Don Pepe, ¿tienes verduras frescas? Sí, Luchito. Mira, aquí tengo lechugas muy verdecitas, fragante, fresca y deliciosas. ¿Tienes frutas? Sí, recién acabo de traerlas de la huerta de mi casa. Te muestro estas ricas manzanas. Una de las preguntas que nos dicen es en la número 5. ¿Quién vende las frutas? ¿Un niño, un señor o don Pepe? Don Pepe, ¿verdad? Entonces vamos a encerrar en círculo la respuesta. Ahora la pregunta que me dice es, ¿qué verduras y qué frutas se mencionan en el texto? Naranja, plátano, lechugas, manzana o espinacas y fresas. ¿Cuál de las alternativas será la correcta? La alternativa correcta es la letra B, lechugas y manzana. Esa es la respuesta correcta. Pregunta número 7. Las frutas se cultivan en la granja, en la playa o en la huerta. ¿Dónde se cultivarán las frutas? En la huerta, ¿verdad? Número 8. Vamos a marcar sí o no, según a las interrogantes que nos hacen. Nos dice la alternativa A. ¿Las frutas son malas para mi salud? ¿Son malas? ¿Me hacen daño? No. No. Marcamos. B. ¿Las verduras son nutritivas? Sí, son nutritivas. Marcamos sí. ¿Debemos comer dulces todos los días? ¿Todos los días debemos de comer dulce? No, no debemos de comer dulce todos los días. ¿Debemos lavarnos las manos antes de comer frutas y verduras? Sí, antes de comer frutas y verduras debemos lavarnos las manitos. A ver, en la pregunta 9 me dice, ¿qué título le pondrías a esta lectura?
pues el título que se le pondría a la lectura que hemos leído, como nos habla de que vende frutas, vende verduras, Don Pepe, pues entonces podríamos ponerle la tienda de Don Pepe. ¿Qué otras frutas puede vender Don Pepe? Pondríamos entonces plátanos, naranja, uva, piña. Vamos a leer entonces aquí otro texto, ¿ya? Dice, el coco duro. Había una vez un mono llamado Chencho. Estaba a punto de comerse un sabroso plátano, cuando un coco le cayó en la cabeza. Se enojó tanto que intentó romperlo con un garrote. El coco era tan duro que no lograba romperlo. Intentó todo, hasta pegarle con una dura roca, pero el coco no se rompió. Entonces se le ocurrió una gran idea y empezó a patear el coco. Llamó a su amigo Concho y jugaron el primer partido de fútbol en la selva. Vamos entonces a conocer cuáles eran las interrogantes de esta lectura que hemos tenido. Nos dice, subraya la respuesta correcta. ¿Qué sucedió cuando Chencho estaba a punto de comerse un plátano? El plátano se le cayó, un coco le cayó en la cabeza o su amigo lo invitó a jugar fútbol. ¿Qué pasó? Vamos a leer entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Un coco le cayó en la cabeza. Nos dice, subraya la respuesta correcta. Entonces trazamos una línea en la respuesta correcta. Pregunta número 12. Como Chencho se enojó mucho, entonces tomó el coco y lo tiró muy lejos, rompió el coco a mordidas o intentó romper el coco con un garrote. La alternativa C, intentó romper el coco con un garrote. Pregunta 13. ¿Cuál fue la gran idea que se le ocurrió a Chencho? ¿Jugar fútbol con el coco? ¿Llamar a Concho para que lo ayudara a romper el coco? ¿O romper el coco con una piedra? La alternativa A, ¿verdad? Jugó fútbol con su amigo, ¿no? Y el coco era de una pelota. Bien, entonces ya hemos realizado estas interrogantes. Ahora nos dice, ordena los cuadros del 1 al 4 según sucedió el cuento. Vamos a observar entonces las imágenes, ¿sí? Y vamos a colocar el número según la historia. Por ejemplo, aquí en el cuadro de color amarillo, ahí vemos a un monito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué va a comer? ¿Qué cosa? Entonces eso sucedió primero, ¿no? Luego le cayó, ahí está el coco, 2, colocamos aquí 2. Luego, ¿qué intentó él con el coco? Con un garrote, ¿verdad? Romperlo con un garrote. Y finalmente se puso a jugar fútbol. Ya está ordenado entonces esta secuencia según nos narra el cuento.